Presentamos Vertiente de Opinión, un programa producido por el periodista Mario Emilio Pérez. Saludos amigos de Vertiente de Opinión. Hablar del ingeniero geólogo Osiris de León, es decir, el hombre que enfrenta los desastres. Por cierto que hay una entidad internacional que ha colocado a la República Dominicana entre los países con mayores posibilidades de que se produzcan, ¿verdad?, algunas tempestades, terremotos, todos los fenómenos de la naturaleza tan implacable que es a veces y tan cruel que puedan producirse en el país. Vamos a ver por qué lo dicen. ¿Quién es la persona más indicada? Osiris de León. Es un hombre que con una enorme vocación de servicio. Usted lo ve en diversos programas, tanto radiales como televisivos, como dando una conferencia en algún lugar. Nunca ha cobrado y quizás le pasa lo mismo que a mi buen amigo que murió de 90 años, pero no debió morir nunca, que fue el ingeniero Julio Ravelo de la Fuente, que él daba cursos de cultura musical y nunca cobró, y él decía, si lo veo como un trabajo, como una fuente de ingresos, pierdo las 3/4 partes del entusiasmo. Y así Osiris, sin ser amigo del ingeniero Ravelo de la Fuente, que yo sepa, sin embargo se adscribía a ese credo de servicio. Así es que vamos a dialogar con él después de esta pausa, bajo el marco de estos cuadros de las Galerías de Arte San Ramón. Bien, vamos a dialogar con Osiris de León. Osiris, yo tengo buena salud a pesar de mis 83 años, y digo a pesar porque mientras más años tiene uno, más posibilidades, no solamente de enfermarse, sino de firmar con los cachorros, como dice un amigo mío. Y papá tuvo 9 hijos y él tenía intolerancia a la lactosa, que yo recuerdo que desde los días míos de la adolescencia, yo recuerdo papá desayunándose con jugo y cenando con leche, chocolate, otro jugo natural, y nunca con leche. Y entonces él no usó la palabra intolerancia a la lactosa como se usa ahora, sino a mí la leche me cae mal. Y de esos 9 hijos de papá, el único que heredó la intolerancia a la lactosa, claro, lo mío fue después del medio siglo de edad. Y entonces la pregunta es, ¿por qué tenemos dentro de nuestros avatares históricos y nuestra historia accidentada con dictaduras, regímenes de fuerza, regímenes con alto índice de corrupción o de ineficiencia, tenemos que estar en lugares señeros con respecto a la posibilidad de sufrir un desastre natural? Saludos Mario Emilio, saludos a todo el pueblo dominicano, gracias por convocarme a este interesante diálogo contigo y con todo el país, y gracias por esa hermosa y glamorosa presentación que has hecho de mí, comparando con el tema de don Julio Ravelo de la Fuente, un hombre siempre querido y respetado por el pueblo dominicano, y que tenía toda la razón en eso que te decía, porque si cobraba, perdía el entusiasmo, perdía el amor. Es como el campesino dominicano, que tú vas pasando frente a su casa y él te dice, venga acá, y te regala un mango. No se te ocurre a ti pagarle por ese mango, porque es un insulto. Cuando él te ofrece una naranja, no se la rechace, porque él te dice, yo se la estoy ofreciendo con amor, acéptemela. Yo como geólogo
tuve que comer comidas que normalmente yo no como, como por ejemplo carne roja, no me gustan las carnes rojas, y yo tenía que entrar a casas que yo no conocía comer, porque el señor al verme pasar decía, señor, venga acá, usted no es de por aquí, ¿verdad que no? No, yo soy un geólogo que anda haciendo un estudio geológico por aquí, venga a comer, ay no señor, ya yo comí. Mire, no me la rechace, que es con gusto. Óyete, cuando un campesino te dice a ti, no me la rechace, que es con gusto, tú tienes que despojarte de cualquier cosa y sentarte con él en su casa y comerte esa comida porque lo está haciendo con amor. El dominicano tiene esa tendencia y por eso Julio lo veía así, porque él entendía que si su cultura musical la compartía gratuitamente, eso tenía un valor social. No hay nada, Mario, que tenga más valor que la sociedad te devuelva con afecto, con cariño, con aplauso, con amor, con distinción, con agradecimiento, lo que tú haces desinteresadamente por ellos. O sea, no hay dinero que pueda pagar eso. Y yo sé que eso es lo que hacía don Julio. Dice, ¿y qué dinero puede pagar el entusiasmo que yo recibo al ver la gratitud de la gente, al compartir la cultura musical? Y eso es lo que hacemos nosotros. Pero mira, entrando ya en el tema de los desastres, ¿por qué aparecemos en ese listado? Aparecemos en el lugar 33 de 172. Estamos en los primeros, no en los primeros 15, donde de Latinoamérica en esos primeros 15 solamente está Costa Rica, está El Salvador y está Guatemala. ¿Qué nos lleva a nosotros a estar en ese listado? Varias razones. Primero, así como te decían que estamos en el mismo trayecto del Sol, estamos en el trayecto de los huracanes. Recuerda que Cristóbal Colón llegó aquí empujado por los vientos, pero no sabía a dónde había llegado, porque el viento viene de este a oeste, y si a ti te sueltan a la deriva, por allá, por las islas de Cabo Verde, tarde o temprano el viento te trae aquí. Entonces eso pasa con los huracanes. Se forman allá por esos vientos cálidos que salen del desierto de Sahara y todo el viento del Atlántico, como se mueve de este a oeste, viene aquí. Por tanto, Puerto Rico, República Dominicana, Haití, Jamaica, Cuba, estamos en esa ruta. Entonces ahí entramos en la categoría de riesgo de huracanes. Segundo, huracanes y tormentas son de la misma familia, lo que cambia es la magnitud del viento, de la fuerza del viento. Quiere decir que cuando tú tomas el paquete tormentas, estamos ahí. Pero tómale otro componente, que es el tema de la sismicidad. República Dominicana es parte del bloque norte de la placa tectónica del Caribe. Y justo al norte de Puerto Plata, al norte de Samaná y al norte de Montecristi está la línea de contacto. Lo que quiere decir que por ese vínculo cercano entre la placa tectónica de Norteamérica y la placa tectónica del Caribe, tú estás leyendo desde que leíste a Pedro Mártir de Anglería o al Padre Las Casas o leíste a Gonzalo Fernández de Oviedo, que aquí estamos teniendo terremotos desde 1562. Y donde tuviste terremotos en el pasado, vas a tener terremotos en el futuro. Quiere decir que cuando se analiza el componente riesgo sísmico, ahí aparecemos nosotros también. O sea, ya tú tienes el riesgo del huracán, el riesgo de la tormenta y ahora le sumaste el riesgo del terremoto. Pero ¿qué ocurre? Que donde tú tienes terremotos que se generan a poca profundidad y en el territorio marino, existe el riesgo de que se produzca un maremoto siempre que el terremoto sea de magnitud superior a 7, tenga el epicentro en el mar y sea de poca profundidad. Por eso tú recordarás que el 4 de agosto del año 46 tuvimos un terremoto de magnitud 8.1 que generó un maremoto que se llevó la comunidad de Matanzas, hoy día Matancitas. Pero tú habías tenido ya un maremoto que había impactado a Manzanillo en mayo de 1842. Y habías tenido otro maremoto que había barrido el pueblo de Azua, donde hoy día está Pueblo Viejo de Azua. Eso que se llama hoy Pueblo Viejo de Azua, ese era el Pueblo Viejo de Azua, que fue barrido en 1751 por un maremoto. Por tanto, cuando tú entras al riesgo de maremoto, ahí también caemos en ese grupo. Ya tenemos 4 componentes. Pero tenemos el tema del cambio climático. Cambio climático te genera 2 componentes. Sequía, cuando tú tienes el fenómeno del Niño actuando en el Pacífico, como vamos a entrar ahora, a final de este año 2018,
y todo el 2019 vamos a estar teniendo fenómenos del Niño en el Pacífico, entonces se calienta la superficie del mar al oeste de México, hay mucha evaporación allá y mucha lluvia de aquel lado en el Pacífico, pero hay resequedad aquí en el Atlántico. Y al haber resequedad, entonces que tú tienes sequía en las Antillas Menores, en Puerto Rico, en República Dominicana, en Haití, en Jamaica, en Cuba, en la parte norte de Venezuela, en la parte norte de Colombia, en Centroamérica y en el Golfo de México. Quiere decir que ahí caemos entonces en el riesgo de la sequía. Pero tienes además que cuando termina la sequía y cede el fenómeno del Niño allá, por eso cede la sequía, cuando cede el fenómeno del Niño, viene el fenómeno de la Niña. Y cuando viene el fenómeno de la Niña, entonces tú puedes tener situaciones adversas como la que tuviste en Puerto Plata en noviembre del año 2016. Que en 30 días te cayó en Puerto Plata la lluvia que debe caerte en Puerto Plata en un año entero. Y todo Puerto Plata se inundó y hasta la NASA tuvo que darle seguimiento al tema. Y lo publicó en su portal. Estamos dando seguimiento a una situación meteorológica anormal que estamos teniendo en el bloque norte de la isla Hispaniola. Porque desde la zona de Samaná hasta Montecristi todo estaba inundado. ¿Qué quiere decir eso? Que al tú evaluar el componente inundaciones también caemos. Quiere decir que caíste en todos los componentes. Tormentas, huracanes, terremotos, maremotos, sequías e inundaciones. De ahí que tenemos que hacer esfuerzos como sociedad, sector público y sector privado, para construir resiliencia, que es la capacidad de una sociedad de volver prontamente a la normalidad cuando está impactada por un fenómeno de la naturaleza. Entonces nuestro trabajo tiene que estar concentrado primero en educar a la gente, educar al agricultor, que el agricultor sepa cómo manejar el tema de la sequía y la inundación. ¿Y cómo lo maneja? Bueno, yo tengo lagunas y entonces cuando me llueve torrencialmente almaceno esa agua en la laguna y cuando me llega la sequía uso esa agua. Construir presas, cuando te llueve torrencialmente el agua tú la retienes en las presas. Viene la sequía, sacas el agua de las presas para los acueductos y para los canales de riego. Sabemos que estamos en una zona de riesgo sísmico. Entonces, Mario, no construyamos en Los Prados, en San Jerónimo, en Villamella, en La Victoria, en Bonao, en La Vega, en Santiago, en San Francisco de Macorís, en Mao, del mismo modo que construimos en Naco y en Piantini. Tenemos roca aquí, podemos hacer cualquier cosa. Tenemos suelo allá, pues tengamos cuidado. Cortemos el suelo malo y si vamos a construir un hospital, una escuela, una iglesia, un estadio, como eso alberga a mucha gente, pongámosle aislantes sísmicos debajo para que la estructura resista. Quiere decir que la idea de este informe, más que asustar a la comunidad de cada país que aparece en el listado, es alertar a tiempo de nuestras debilidades, de nuestras vulnerabilidades, de nuestros riesgos, para que pongamos todo eso junto como una amalgama y sacamos de ahí un producto final, que es construir capacidad de resistencia a eso, porque se puede. Implica una inversión, implica cambiar, por ejemplo, códigos de construcción, aumentar la carga de viento. Si tu código de construcción te dice que tú tienes que trabajar con una carga de viento de 200 kilómetros por hora y ahora tú vas a esperar cada año huracanes de categoría 5 que pueden llegar a 300 kilómetros por hora, cambiemos el código de viento para que en lugar de 200 kilómetros por hora resista a 300 kilómetros por hora y tú y tu esposa y tu familia estén tranquilos en tu casa, que aunque el huracán sea categoría 5, tú dices, esto aguanta un huracán categoría 5 y no se afecta. Y que la construcción de tu casa o de la universidad donde tú das clases, tú digas, esto está hecho a prueba de terremoto. Puede ocurrir un terremoto ahora y aquí todos podemos estar tranquilos. Y la gente se tranquiliza. Yo te puedo decir que hace cerca de un año yo estaba en un centro médico aquí en la capital visitando a un pariente. Y en ese momento tembló la tierra. Y todo el que estaba ahí entró en pánico. Yo respondí, tranquilos, aquí no pasa nada porque esto está sobre roca. Y todo el mundo se tranquilizó. Todo el mundo se tranquilizó. Ay, menos mal. Sí. Solamente con tú decirle, no, tranquilo, no pasa nada, esto está sobre roca, esto no se cae. Entonces, que la gente sepa eso. No porque por lo que tú dijiste, sino por quién lo dijo. Un experto y seguro
las personas que estaban cerca de ti sabían quién había pronunciado esa frase. Eso es verdad, tienes razón en eso. Ellos lo saben. De hecho, te puedo decir que una de las tranquilidades que tienen mis vecinos siempre, donde quiera que vivo, dice, no, ahí en esa torre vive también fulano de tal, que él sabe, y si él vive ahí es porque él sabe que eso no se cae con un terremoto. Y la verdad es que me satisface esa confianza que la gente deposita en eso que uno dice en los medios de comunicación, porque saben que uno lo dice para colaborar con la seguridad, del mismo modo que cuando uno ve que algo no es seguro, uno lo dice, no, mire, eso es un suelo blando, responde mal, tenemos que cambiar el criterio constructivo. Como cuando tú vas al médico y yo voy al médico y tenemos una gripe mala y el médico te dice, mire, con esa gripe mala yo le recomiendo que usted se quede tranquilo en la casa, tome estos medicamentos por 7 días, no se ponga a cambio de temperatura, no se bañe con agua muy fría para que no se le agrave. Y tú sigues esa recomendación al pie de la letra, ¿para qué? Para lograr tu recuperación. Eso tenemos que hacerlo con el tema de terremotos, maremotos, tormentas, huracanes, sequías e inundaciones. Sí. Tú sabes que yo tengo suficiente edad para haber vivido un episodio colectivo en esta ciudad que fue cuando la gente dijo que el mar estaba entrando. Ah, sí. Pero yo recuerdo que yo vivía, y donde viví durante 30 y tantos años, en el barrio San Miguel, que no está tan próximo al malecón, aunque no está tampoco tan distante. Y yo recuerdo que apenas alcanzó mi madre, porque papá no estaba en ese momento allá, a cerrar la puerta apresuradamente y salimos corriendo hacia la calle Barahona, donde vivía mi abuela materna y algunas de sus hijas, hermanas de mi madre. Y nunca olvidaré que un señor que nos pasó corriendo por el lado dijo, mira, ya ahí donde es Resteva estaba en El Conde. en el Conde con José Reyes, ya viene por ahí. Y era tal el terror que nosotros no miramos hacia atrás, porque si hubiéramos mirado hacia atrás hubiéramos visto que, ¿verdad? Que no era verdad. Pero seguimos corriendo y llegamos y luego se supo que fue una falsa alarma. Ahora, en tu condición de geólogo y de expertos en desastres naturales, tienes que ser también medio psicólogo, porque seguramente, así como has estudiado las características de cada uno de esos desastres naturales, tiene que haberte producido curiosidad y por ende conocimiento de cómo reacciona la gente ante ellos. Sí, mira, eso es ¿Cómo se puede producir eso de que miles de personas digan que el mar está entrando si no ocurrió eso? Mira, eso es un buen tema. Para analizarlo desde el punto de vista psicológico, te puedo decir que hace un mes fui convocado por la Facultad de Ciencias de la Salud de la UAS para un evento de actualización anual que ellos celebran sobre ciencias fisiológicas. Y es la segunda vez que me convocan en mi condición de ingeniero geólogo, no de médico, yo no soy médico. Todos los demás conferencistas son médicos, pero me convocan a mí para que le hable del tema del riesgo sísmico en las estructuras hospitalarias. ¿Por qué? Porque cualquier médico lo primero que hace es entrar en pánico si él siente una fuerte sacudida sísmica y siente o teme que su hospital pueda colapsar. ¿Qué yo le decía a ellos? Y siempre se ríen cuando yo digo esto. La gente no le tiene miedo al terremoto. La gente le tiene miedo a morirse en el terremoto y eso es diferente. Y ahí es donde está el tema. Si tú le dices a la gente cualquier cosa que ella pueda pensar que pone en riesgo su vida, inmediatamente trata de ponerse a salvo. Claro. Eso es interno. Tú no lo controlas. Es tu cerebro. Ahora, si alguien que sabe del tema te dice, no, Mario, eso es una falsa alarma, el mar está tranquilo, entonces tú vuelves a la normalidad. Recuerda que hay 2 cerebros en cada ser humano. Tu cerebro prefrontal, que almacena tu inteligencia, tu razonamiento, el juicio, donde tú haces cálculos matemáticos, tú dices 5 por 5, 25, o tú dices 15 por 15, 225, o 12 por 12, 144, ahí tu cerebro prefrontal.
pero que tú tienes otro cerebro que casi tú nunca usas, que es tu cerebro límbico, tu cerebro primitivo, ese cerebro que viene de los antepasados y que no procesa información, no hace análisis, solamente conoce dos cosas, atacar o huir. ¿Qué ocurre? Si te dicen que el mar está entrando, tú no puedes atacar el mar para que se detenga. No puedes. Entonces, cuando tu cerebro prefrontal se ha desconectado y solamente está actuando tu cerebro límbico, él decide, ataco o huyo. No puedo atacar, entonces me queda como opción huir. Y él no sabe para dónde está huyendo, pero va huyendo tratando de ponerse a salvo. Salvo que alguien le haga entrar en reflexión y le diga, no, es una falsa alarma. Tranquilo, no va a pasar nada. Entonces ahí es donde vuelve y se conecta tu cerebro prefrontal. ¿Por qué tú ves que a veces en una trifulca alguien se sale de control y toma una decisión final que le lleva a la cárcel y después tú le dices, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? Y te dice, yo no sé lo que hice. Y es verdad. Es verdad. Y él te jura y te llora que él no sabe lo que hizo. Y es verdad. Tú tienes que creérselo. ¿Por qué? Porque se le desconectó su ser. En medio de una ira, de una trifulca, de un enojo, un pique, como le llama la gente, su cerebro se le desconectó y solamente actuó un cerebro que lo único que sabe hacer es atacar o huir. Y si entendía que habían condiciones ventajosas para atacar, no huyó, sino que atacó. Y en medio de ese ataque pudo quitarle la vida a alguien. Y luego, cuando pasa ese momento y de nuevo se conecta su cerebro prefrontal, él dice, ¿qué hice? Y por eso tú ves que muchos emprenden la huida. Se van lejos del pueblo o se van del país. Porque dice, ¿qué hice? ¿Qué error he cometido? ¿Por qué hice esto? Y es que en ese momento su cerebro del razonamiento no estaba conectado. En medio de una amenaza de la naturaleza, como un huracán, como un terremoto, como un maremoto, normalmente la gente tiende a entrar en pánico. Y el pánico le lleva a que se le desconecte su cerebro prefrontal. Entonces la persona no comienza a calcular, bueno, el agua puede subir hasta la cota 10, por tanto yo estoy aquí en la cota 20, el agua no va a subir aquí. Así que tranquilo, no nos vayamos de aquí, que el agua no va a subir aquí. Por eso es que es importante primero la lectura sobre el tema, ver programas como este para aprender del tema, ver películas educativas sobre el tema, documentales educativos. Te puedo decir que cuando tuvimos el terremoto de Sumatra, 26 de diciembre del 2004, que fue de magnitud 9.2 demoledor, generó un tsunami que mató 285,000 personas en 3 continentes, todo el sudeste asiático, todo el océano Índico. Y de repente, cuando en una zona costera de Tailandia el mar se retira, el turista que estaba ahí, estaba lleno de turistas, miles de turistas, nunca habían visto el mar retirarse. Imagínense que tú estás en las terrenas con tu familia, con tus nietos, con familiares, amigos, y tú ven que el mar, mira, se retiró el mar, qué interesante, vamos a caminar para allá, para ver eso. El niño de 11 años de edad que había leído en una revista que cuando el mar producía ese efecto, era porque venía un tsunami. El niño cogía, advierte a los, dice, no cojan para allá. Eso es una señal de que va a venir un tsunami, va a entrar, vámonos de aquí rápidamente, vámonos para la parte alta. Mira, vámonos para la parte alta. Mira qué reflexión, más inteligente, más comedida, más juiciosa. Y ese niño salvó a cientos y cientos de turistas que lo siguieron, porque en ese momento donde tú entras en pánico, si hay una voz que te guía, tú sigues esa voz. Ellos siguieron al niño, no vieron la edad del niño, vieron la seguridad con la que el niño les orientaba. Y al ver esa seguridad dijeron, este sabe lo que está diciendo, vamos a seguirlo. Y lo siguieron y se salvaron. Y el niño fue declarado un héroe nacional por el gobierno, por haber salvado a cientos y cientos de turistas. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien es cierto, como tú planteas, que la gente entra en pánico, y si dicen ahí en San Miguel, está entrando el mar, todo el mundo sale corriendo, pero aparece alguien que dice con sensatez, con prudencia, con comedimiento y con dominio del tema, tranquilo, es una falsa alarma, no va a pasar nada. La gente vuelve a la normalidad porque vuelve y se le conecta de nuevo su cerebro prefrontal. Bien, vamos a hacer una pausa. Este hombre, no hay secretos para él en cuanto a estos temas. Volvemos.
seguimos dialogando con el ingeniero geólogo Osiris de León. Fuera de cámara estábamos conversando sobre un acontecimiento que a mi alma del entonces Mario Emilio niño lo afectó considerablemente hasta el grado de que en horas de la noche de ese día apenas pude conciliar el sueño. Se regó la noticia de que el mar estaba embravecido como nunca se había visto, que era el oleaje llegaba a la calle, a la George Washington, a la avenida, y con la curiosidad de niño y hasta de adulto, si lo hubiera sido, hubiera ido a contemplar ese fenómeno. Cuando estábamos ahí, a los 10 o 15 minutos apareció una goleta que, a pesar del oleaje tan fuerte, venía aparentemente navegando con la mediana certidumbre de que podría llegar a puerto. Pero a medida que se fue acercando, ya era mayormente, estaba sometida al oleaje y se iba de un lado a otro, hasta que un oleaje la levantó a una altura increíble y cuando descendió rebotó contra los restos del Memphis, un acorazado que se hundió cuando la ocupación militar norteamericana, y permanecían parte de su estructura que se veía hacia afuera. Eso duró muchos años. Murieron todos los tripulantes de la goleta, incluso 2 personas, buenos nadadores, uno apellido Lacay Polanco y otro se llamaba Tulio Pichardo, que eran buenos nadadores intentando rescatar a los náufragos, murieron también. Y un ingeniero finlandés que estaba en el país, que se lanzó, una ola lo lanzó hacia afuera y cayó sobre el acantilado, o sea que se salvó. A mí me chocó que no fuera ninguna embarcación de la Marina de Guerra o de cualquier otra empresa a auxiliar a esos hombres que estaban a punto de morir. La pregunta a Osiris de León es, ¿por qué a la distancia la goleta navegaba con aparente normalidad? ¿Y por qué a medida que se fue acercando a la costa fue ya mayormente azotada por el oleaje? Mira, eso es un buen tema y me alegra que tú lo hayas traído a esta conversación, porque tiene una explicación física sencilla, que tiene que ver con las condiciones topográficas del mar. En física decimos que la energía cinética es un medio de la masa multiplicada por la velocidad al cuadrado. El mar se está moviendo y eso es una velocidad. Cuando tú coges esa velocidad y la elevas al cuadrado y la multiplicas por la masa, esa es la energía. Pero ¿qué ocurre? Que en la medida en que tú vas mar adentro, la profundidad es mayor, por tanto, hay más área para disipar la misma energía. Si a ti te agarra un tsunami en un crucero en alta mar, tú no te enteras de que hubo un tsunami. El capitán tampoco se entera que hubo un tsunami, si no solo lo dice alguien por teléfono o lo lee en un reporte de prensa. Y el tsunami le pasó por debajo, pero como había gran profundidad, toda la energía se disipó en esa franja de profundidad y apenas el oleaje fue de centímetros en la zona de mar abierto. ¿Qué ocurre? Que en la medida que te vas acercando a la playa o a la costa, la profundidad del mar se reduce. Y entonces es como si tú tuvieras toda esa masa de agua, ahora en menos espacio, eso obliga al oleaje a levantarse más. Por eso el oleaje está embravecido, no en mar afuera, sino en el borde costero, cuando hay una tormenta, cuando hay un huracán o cuando hay un simple mal tiempo por mucho viento. Y tú ves que te dice la gente que el mar está picado.
Pero eso es solamente en el borde costero. Si tú te vas 5 kilómetros mar adentro, no hay esa situación. Entonces, pero si en la zona costera el mar tuviese la misma profundidad que mar adentro, no se diera ese fenómeno. Lo que hace que ese fenómeno se produzca es que la topografía va cambiando y en la medida en que te vas acercando a la playa o a la costa, a veces tú tienes menos de 1 metro de profundidad o menos de 2 metros de profundidad o menos de 3 metros de profundidad. Entonces ahora toda esa masa de agua que venía empujada en mar abierto va reduciendo el área y en consecuencia está obligada a levantarse y ahí el bote, el barco, el yate o la persona que viene es impactado por la masa de agua. Por eso tú escuchas siempre que viene una tormenta o que viene un huracán, que la Oficina de Meteorología y la Defensa Civil le dicen que las pequeñas embarcaciones se mantengan en puerto. Porque si te agarra allá adentro no hay mayor dificultad. Es cuando te agarra en la zona litoral, en la zona costera, donde el oleaje es abrupto y puede subir 25 o 30 pies. ¿Por qué a la CAI se le hizo difícil enfrentarse al oleaje? Porque al ser en la zona costera, el oleaje tiene una masa extraordinaria que por grande que sea un ser humano, es infinitamente pequeño comparado con la masa de agua. Y la masa de agua te batea. Entonces no importa qué tan buen nadador tú seas, es la masa la que te enfrenta, no es la ola, es la masa de agua. Y esa masa de agua juega contigo como si fueses tú un barquito de papel. Por eso tú no debes nunca tirarte a la zona costera cuando el mar está embravecido tratando de rescatar a alguien. Trata de lanzarle un salvavidas atado de una cuerda para que la persona se pueda agarrar del salvavidas y entonces desde tierra un grupo de personas ala la cuerda y lo rescata. Pero cualquier persona que se lance a competir es tu masa, que puede ser 70, 80, 90 kilogramos, contra una masa de agua que son cientos de toneladas y no hay manera de competir. No podemos poner a chocar un triciclo de un niño, un velocípedo, con una patana que pesa decenas y decenas de toneladas, porque no hay manera. La energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Si tú tienes una masa grande y encima de eso una velocidad grande, la energía cinética es inmensamente grande y por eso ese barco o ese crucero o ese transatlántico o ese portaaviones que mar adentro no se percató del tsunami, si el tsunami lo agarra en la costa, lo tira 3 kilómetros tierra adentro, como tú lo viste en Japón el 11 de marzo del 2011. Pero los barcos que estaban en mar abierto no se enteraron del tsunami. Y el 26 de diciembre del 2004, con el tsunami de Indonesia, los barcos que estaban mar afuera y los cruceros que estaban mar afuera no se enteraron. ¿Cuáles fueron los impactados? Los que estaban en la franja costera. De ahí que la franja costera es la zona de más riesgo, de más peligro, de ser impactado por esa ola anormal, sea una ola de tormenta o sea una ola de tsunami, porque es que la energía cinética se incrementa al llegar a la zona costera, porque se reduce la profundidad del mar. Si ahí en la zona costera, ahí donde tú viste eso, la profundidad del mar hubiera sido 100 metros, no ocurre eso porque no se hubiera generado ese oleaje normal. Lo que genera ese oleaje pico es que el mar ahí es de poca profundidad. Tú sabes que con mi inocencia de mis 13 años de entonces, yo cometí un error que hubiera significado, a pesar de mi corta edad, prisión. Era la era de Trujillo, año 48, porque yo dije, ¿y por qué ninguna embarcación de la Marina de Guerra fue a auxiliar a esos pobres hombres de la goleta? No podía. Y yo recuerdo que un señor ya de avanzada edad me dijo, muchachito, no diga eso, mira, no mencione nunca más eso. Sí, el señor hasta asustado, mirando para todos los lados. Sí, porque hasta él lo comprometía. Claro, la pregunta es, ¿qué podía hacer esos pobres tripulantes o el capitán, sobre todo, de esa goleta? Recuerdo que se llamaba Goleta Puerto Plata y tenía una de las maderas del maderamen de la goleta que fue rescatado, decía
Dios está con nosotros. Ellos lo que tenían que haber hecho era abortar el acercamiento al puerto y invertir el trayecto y volver hacia atrás. Irse a la zona de aguas más profundas. Cuando hay una situación anormal de ese tipo, en un borde costero, por un fuerte viento, vete al agua más profunda, no a la menos profunda, porque en el agua más profunda el oleaje produce menos efecto de energía cinética directamente sobre la embarcación. Mientras más cerca de la costa tú estás, menor es la profundidad y en consecuencia mayor es el impacto del oleaje sobre la embarcación. Ahora, la pregunta que yo me hago con un dolor retrospectivo de esa tragedia es, ¿no sabía el capitán de esa goleta, no tenía el suficiente conocimiento, un marino quizás avesado, con gran experiencia, de eso que tú estás diciendo? Realmente no. Tú sabes que muchos de estos conocimientos se han ido multiplicando en la medida en que ha llegado la ciencia y la tecnología que ha estado disponible en la radio, en la televisión, en los textos. En aquel entonces muchos de los marinos eran más empíricos que técnicos. Era el arrojado que estaba dispuesto a montarse en un barco y aprendía a operar el equipo del barco, el timón, saber lo que era la proa, la popa, a estribor, a babor y ya. Con eso era suficiente, pero no el conocimiento de cómo actúa el oleaje en una situación anormal por tempestad o en una situación anormal por tsunami. Ya hoy día sí se hace, ya hoy día en una escuela naval te hablan de eso porque ese conocimiento científico está disponible. Es más, todavía para ese entonces no se sabía qué provocaba los terremotos. Para ese entonces, mira, la teoría de la tectónica de placas es de principios de los años 70, es de ayer. Es ayer cuando hemos comenzado a aprender sobre estos temas. Entonces, esta información que está disponible hoy día no estaba disponible en ese entonces y la mayoría de los marinos eran empíricos, eran de experiencia acumulada en la operación de una embarcación, pero no de ir a una escuela 4 o 5 años a formarse académicamente, intelectualmente, sobre todo lo que tiene que ver con el medio marino. Cómo se mueven las corrientes, qué es una energía cinética, qué es la energía potencial, cómo responde la masa en relación a un empuje del volumen de agua. Y hoy día esa información sí está disponible. Por tanto, una persona que anda hoy conduciendo una embarcación en el mar tiene mucho más conocimiento que una persona que lo hacía 40 o 50 años atrás. Como estamos hablando de 70 años atrás, imagino también, porque esa goleta, débil embarcación, sus tripulantes corrieron ese riesgo, quizás la ciencia meteorológica no estaba tan desarrollada porque ellos no tuvieron, me imagino, conocimiento de que ese oleaje tempestuoso se iba a producir. Mira, para ese entonces la mayoría de la gente se enteraba de que venía un ciclón por el vuelo de las aves que iban en estampida en una determinada dirección y ya a los ancianos de mayor experiencia eso le era una señal porque lo habían visto en otras situaciones anteriores, de que cuando veían las aves en estampida en una determinada dirección, era porque venía una carga de viento y que las aves iban huyéndole al viento. Pero la meteorología también es una disciplina muy moderna. Mira, el radar Doppler es de ayer. Estamos hablando de 25 años atrás, el radar Doppler. Antes de eso no había. Se nos llegaron a caer aviones todavía en la década de los 80 por no tener un radar Doppler montado en la parte frontal del avión para poder guiar al piloto y decir, ahí delante a 10 kilómetros tenemos un centro de baja presión, desvíate. Muchas veces tú vas en un avión para New York y tú ves que el piloto hace un giro raro. ¿Sí? ¿Por qué hizo ese giro? O da una vuelta rara y dice, ¿por qué dio esa vuelta? Ah, porque hay una situación meteorológica adversa. Era muy común, 15 y 20 años atrás, que a cada rato el avión se jamaqueaba, como dice el campesino, porque estaba en una zona de turbulencia.
Hoy día el piloto evade esa zona de turbulencia porque tiene la información en una pantalla. Y así como tú ir por una carretera que te muestra un mapa de hoyo y tú dices, bueno, estoy llegando a una zona de hoyo, voy a bajar la velocidad y me voy a echar a la derecha. Así mismo ya el piloto tiene esa ventaja. Pero así los marinos hoy día tienen acceso a la internet y en tiempo real pueden estar viendo las condiciones meteorológicas y la computadora te da una recomendación de qué tú debes hacer. De hecho, tú ves que hay vehículos que tienen sistemas de seguridad. Yo compré en el año 2007 un vehículo BMW X5 y en una ocasión fui a hacer un estudio de un gran derrumbe que se provocó ahí en San José de Ocoa, en el cruce del Limón, con la tormenta Noel. Llovió torrencialmente, la montaña se derrumbó, se llevó la carretera y yo decidí bajar en el vehículo para estudiar allá abajo. Pues la pendiente era tan fuerte que la computadora del vehículo entendió que yo me estaba yendo por un precipicio y activó automáticamente todos los sistemas de seguridad. Todos los sistemas de seguridad lo activó porque entendió que era que yo me estaba yendo por un precipicio y yo estaba bajando por una pendiente muy inclinada ciertamente porque quería llegar ahí para evaluar eso. ¿Qué quiere decir esto, Mario? Que la ciencia ha avanzado mucho y que entonces los barcos, los yates, los aviones, los helicópteros, los vehículos, tienen hoy día una tecnología que no estaba disponible 70 años atrás. Entonces ya eso permite conocer. Aquí la gente, cuando lo del ciclón San Zenón, la gente no estaba clara. Fíjate que la gente, cuando siente la calma, se tira a la calle a ver el daño que provocó el huracán, porque entendía que el huracán había pasado, porque no sabíamos en ese entonces que en el ojo del huracán no hay vientos y que hay una calma total y que tú ves el sol que sale. Lo vimos ahora en la Florida, en el noroeste de la Florida, hace apenas un par de meses, con el huracán pasa por los núcleos urbanos y por la zona donde iba pasando el ojo. Había una calma total y la gente tomó los teléfonos celulares para grabar. Se veía la pared del ojo del huracán allá alrededor, pero una calma total donde no se movía una hoja. Pero eso no lo sabíamos en 1930, en septiembre, cuando el huracán San Zenón. Quiere decir que el tiempo ha cambiado mucho, el conocimiento científico ha cambiado mucho, la tecnología ha cambiado mucho. Entonces ya hoy día los barcos saben cuáles son las condiciones que hay en el mar, los aviones saben cuáles son las condiciones meteorológicas que hay en la troposfera y muchos vehículos tienen sensores automáticos que te dicen si tú estás muy cerca de otro vehículo y te avisa, te da un pito de que hay otro vehículo muy cerca de ti. Entonces, si hubiésemos tenido esas tecnologías disponibles en ese entonces, esa nave no habría zozobrado. Por eso ya no es tan común que pasen esas cosas. Si esa tecnología del sonar y del radar hubiera estado disponible en el caso del Titanic, el Titanic no hubiese impactado con un iceberg. Porque hoy día tú puedes ir en un crucero y hay un iceberg, pero el radar te avisa. Así como cuando tú te estás estacionando, el radar de tu vehículo te dice que hay un objeto muy cerca, que hay una pared muy cerca, cualquier cosa. Así mismo ya hoy día la tecnología te permite esas cosas, pero en ese entonces todavía no se había desarrollado la tecnología, no había satélites, los satélites están en el espacio a partir de 1970, no había, hasta ese entonces no había, hoy día el satélite le permite al Centro Nacional de Huracanes de Miami monitorear lo que está pasando y se lo avisa que a todas las embarcaciones que se están moviendo en la región, entonces ya saben en qué dirección tomar. Y si hay un tsunami, inmediatamente esa señal llega a todas las embarcaciones que hay y todo el mundo sabe que no debe acercarse a la costa para no ser impactado por el tsunami, sino quedarse en aguas profundas en mar abierto. Oye, la verdad que un amigo mío escribió un poema que decía, creo en el hombre. El hombre, la capacidad del ser humano podría ser calificada casi de infinita, porque, óyeme, los progresos que ha habido en todos los órdenes son incalculables. Compara esa sociedad que tú conociste en San Miguel, cuando tú tenías 13, 14 y 15 años, con la sociedad que tú conoces hoy día en el siglo XXI. Hemos dado un salto gigantesco a nivel del conocimiento científico y tecnológico y poner ese conocimiento científico y tecnológico al alcance hasta del limpiabotas que anda con un teléfono celular y él te responde una llamada cuando tú le dices, mira, pasa por aquí que tengo unos zapatos.
fíjate cómo esa comunicación que no había en tu niñez, ni había en mi niñez. Cuando yo era niño todavía el teléfono no estaba disponible en los hogares, ya cuando yo estaba jovencito era que estaba disponible el teléfono. Sin embargo, se ha simplificado tanto la tecnología que es accesible para todo el mundo. Tú vas al mercado modelo y cada vendedor tiene un teléfono celular. Tú ves el ayudante del camión que trae las papas de Constanza, que él tiene su teléfono celular. Y él tiene comunicación contigo, con su familia, con otros suplidores de mercancía. Entonces, cualquiera que se quede en la carretera, no importa el tipo de vehículo, él llama inmediatamente al sistema de emergencia 911 o llama a asistencia vial del Ministerio de Obras Públicas. O sea, tú no tenías esa ventaja en tu niñez, ni yo tenía esa ventaja en mi niñez. Quiere decir que además de que el conocimiento científico está disponible, se ha usado para el avance científico y tecnológico, y esa tecnología se ha simplificado en términos de costos para hacerla accesible a todo el mundo. Pero fíjate que la mayoría de los dispositivos de comunicación son tan complicados que leí un artículo en una revista que decía que la mayoría de las personas que tienen cualquier dispositivo de comunicación o un equipo radiofónico no conoce las posibilidades de ese equipo, ni siquiera en un 50%. Así es. El hombre común. Así es. Y hay desarrollos tecnológicos que tú no tuviste tiempo de aprovecharlos porque fueron sustituidos tan rápidamente por equipos más modernos que el otro nivel. Tú ves a alguien con un beeper, sí, y el beeper fue un salto tecnológico. Todo médico andaba con un beeper aquí enganchado en su correa, por si su paciente tenía una urgencia, o si en el hospital o en la clínica donde él prestaba servicio había una urgencia, le pasaban un mensaje por el beeper. Entonces él buscaba un teléfono y de ahí se comunicaba para ver, entonces llegaba, pero ya le estaba avisado, y eso se entendía que era un salto gigantesco. El fax se entendió que era un salto gigantesco y todo eso ha desaparecido. Quiere decir que la tecnología ha simplificado la vida y hoy día tú puedes ver en tu teléfono celular el New York Times y antes tú no tenías ese acceso. Ahora déjame ver qué ha publicado el Washington Post ahora. Y desde tu teléfono celular, en tu casa o en este estudio de televisión, tú puedes ver cualquier periódico. Si tú quieres saber lo que está publicado en China ahora, tú entras a Xinhua News. Y ahí tú ves, bueno, en China hoy está publicado tal y tal cosa. Tú no tenías esa ventaja antes, ni yo la tenía. Quiere decir que ese salto gigantesco que ha dado la tecnología está disponible para todos nosotros hoy día. Bueno, queridos teleaudientes, una comparecencia en cualquier programa del ingeniero geólogo Osiris de León es una clase. Todos aprendemos, así es que si yo tuviera el programa diario, él vendría aquí esporádicamente, o sea, interdiario, pero como es semanal, pasa un tiempo mayor. Recordarles que este programa se transmite en nuevo horario, domingo de 9 a 10 de la noche y se repite lunes de 5:30 a 6:30 de la mañana, y que también pueden acceder YouTube, Mario Emilio Pérez, Vertiente de Opinión, y ahí pueden ver también este programa. Hasta la próxima. Hemos presentado Vertiente de Opinión, bajo la conducción del periodista Mario Emilio Pérez.